Muy buenos días a todos. Como bien mencionaba Sergio, vamos a hacer una introducción a todos los diseños de investigación, considerando los aspectos más relevantes en términos de sus fortalezas y sus debilidades. Lo importante en este transitar por estos diseños es ir dándonos cuenta principalmente cuántas poblaciones vamos a estar considerando al momento de tener que plantear una pregunta de investigación para poder responderla a través de alguno de ellos. Entonces, partiremos con nuestro primer diseño. Una primera pregunta, según Rodman, menciona que la formulación de una pregunta de investigación, dice, es un paso el más importante en el proceso de diseño y desarrollo de una investigación. Estamos hablando de investigación en salud. Dentro de este flujograma, de este proceso, nosotros vamos a imaginarnos un escenario clínico o bien un escenario desde el punto de vista de la salud pública. Vamos a tener que tener un marco teórico que sustente a nuestra pregunta de investigación y debemos de tener una búsqueda y un análisis de la literatura exhaustiva que nos den los fundamentos para responder a esta pregunta de investigación. Aquí están las bases de datos habituales que se ocupan para poder hacer búsquedas como el PubMed, el Embase, por nombrar algunas. La pregunta de investigación, ¿cierto? Una vez formulada, algunas veces va acompañada de una hipótesis y eso va a depender del diseño. Claramente debemos plantear nuestros objetivos, de ahí se derivan los generales y los específicos, y ver qué diseño vamos a ocupar para responder a esta pregunta de investigación. La pregunta de investigación siempre debe responder a estas 4 componentes. ¿Qué se medirá? Que estamos hablando de nuestras variables bajo estudio, que es el outcome o es nuestro evento de salud y los factores que se asocian a este evento de salud. ¿En quiénes? Nos referimos al individuo bajo estudio que va a componer nuestra población, el dónde y el cuándo para mirar nuestro contexto. Con estas 4 preguntas respondidas, entonces nos aseguramos que la pregunta de investigación quedó bien formulada. Junto con ello, cuando tengamos elaborada nuestra pregunta de investigación, viene el objetivo, y los objetivos son en general determinar la existencia y la magnitud de la asociación entre un evento de salud y un factor de exposición, ajustando por variables de control. Y ahí va a entrar toda la parte de bioestadística. Nuestras variables siempre son evento de salud, respuesta, desenlace, outcome, como quieren llamarle. Y nuestros factores de exposición pueden ser variables sociodemográficas, clínicas, psicoafectivas, por nombrar algunas. El FINER, conocido como factible, interesante, novedoso, ético, relevante, donde la parte ética considera estos 4 principios bioéticos base de toda investigación en salud, que es beneficencia, justicia, autonomía, no maleficencia. Si queremos profundizar en estudios de tipo experimental, habría que ver los principios de Manuel Ezequiel, que son 7 principios para estudios de tipo experimental. Estos son como los 5 criterios que definen una buena pregunta de investigación y uno tiene que fundamentar cada uno de estos puntos cuando uno elabora una investigación en salud. Aquí aparece un esquema, como un árbol, de toda la gama de diseños que nosotros podemos ocupar. Si bien es cierto, vamos a tener una idea inicial de la cual, ¿cierto?, nosotros nos vamos a apoyar para poder investigar, y con esta investigación que hagamos a través de las búsquedas sistemáticas
del PubMed o bien del Embase, vamos a llegar a elaborar una buena pregunta de investigación, ¿ya? Y esta pregunta de investigación, si la respondimos bajo una mirada observacional, van a aparecer los estudios descriptivos, entre ellos el de corte transversal. Vamos a distinguir los diseños analíticos, donde veremos los estudios de casos de controles y las cohortes. En cambio, si hay una intervención, vamos a distinguir estos dos diseños base, el diseño experimental y el diseño cuasi experimental. La única diferencia que hay acá es que en el diseño cuasi experimental el investigador es el que decide y maneja las intervenciones. Es más dirigido, ¿ya? En cambio, en un diseño experimental vamos adelante a estudiar con más detalle sus características, ventajas que puede tener este diseño. Si nos vamos en el ámbito del análisis de la literatura, vamos a tener revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis. Y aquí aparecen también los estudios económicos que se basan en todo lo anterior para poder levantar estos diseños que están tomando una relevancia bastante importante en este último tiempo. Sobre todo que en las políticas de salud, casi todas las canastas de prestaciones están en función de los estudios económicos que justifican la incorporación de evaluación de tecnología sanitaria para las diferentes patologías que estarían, ¿cierto?, en nuestros países. Es un desafío mayor, muy interesante. Y veamos brevemente qué son los estudios de corte transversal. Si hay alguna pregunta de repente, si hay algo que aclarar, recuerden levantar la mano para hacer la intervención y trataremos de profundizar en la medida que vayan surgiendo las preguntas. En un estudio de corte transversal, primero que nada, vamos a tener una sola población, ¿ya? Y el evento de salud y los factores asociados con este evento de salud están en un solo momento, ¿ya? Es por eso que habitualmente, si uno quiere distinguir algunos ejemplos, podríamos nosotros estudiar, por ejemplo, la prevalencia de diabetes mellitus, la prevalencia de hipertensión arterial, o bien la prevalencia de cáncer de pulmón. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que el gran objetivo de un estudio de corte transversal es determinar prevalencia de los distintos eventos de salud que nosotros queramos estudiar. Junto con ello, podemos buscar factores que estén asociados a esta prevalencia del evento que queramos medir. Y esos todos van a estar registrados en las fichas clínicas o en los cuestionarios que nosotros apliquemos a los individuos que nos interese investigar. Lo importante acá es tener presente una sola población. Y vamos a estimar prevalencia de un evento de salud y vamos a distinguir los factores que se van a asociar con la aparición de ese evento de salud. Esto es más o menos el esquema de la característica de los estudios de corte transversal. Tenemos una sola población. Nosotros vamos a extraer una muestra probabilística. Si es una muestra probabilística, significa que nosotros debemos especificar todos los criterios que utilizamos para poder obtenerla. Y todo lo que encontremos en esta muestra nos va a permitir extrapolar los resultados a la población de donde la saqué, por el hecho de que sea probabilística. Y en un solo momento, nosotros vamos a distinguir el evento de salud y los factores asociados con él. Ventajas: que al tener muestras probabilísticas vamos a poder extrapolar a la población varias enfermedades y factores de riesgo en un solo estudio, es por un periodo corto de tiempo, estima prevalencia y ayuda en la planificación de servicios sanitarios, primer paso en la realización de muchos estudios prospectivos. Desventaja:
falta de secuencia temporal, enfermedades poco frecuentes, posibilidad de sesgo debido a las no respuestas que nosotros podríamos buscar en las fichas clínicas o historias clínicas de los pacientes. En cambio, si nosotros nos concentramos en los estudios de casos y controles, ya aquí debemos distinguir dos poblaciones. Una población de casos, aquellos que van a tener el evento de salud que nos interesa investigar, y una población de controles que tienen las mismas características de la población de casos, pero aquí no está presente el evento de salud a estudiar. Definidas las dos poblaciones, ¿ya? Nosotros podemos empezar a buscar los factores que diferencian a estos dos grupos. Dice que se realizan muestras probabilísticas de dos poblaciones, las de casos y los controles. Puede ser retrospectivo o prospectivo cuando los datos continúan recogiéndose a medida que el tiempo va pasando. Plantean una hipótesis de estudio explícita que el investigador desea poner a prueba. Se trata de un diseño observacional pasivo en cuanto a la participación del investigador. Porque el investigador va a ir a buscar los factores o las variables presentes en estas dos poblaciones. Este es el esquema, donde aquí tenemos dos poblaciones. En estas dos poblaciones vamos a ir a buscar factores de exposición en ambas y vamos a comparar. Aquí están las ventajas y desventajas de este diseño. Enfermedades poco frecuentes con largos periodos de latencia. Esa es una gran ventaja al definir un estudio de casos de controles. Exposiciones poco frecuentes, múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad y habitualmente son de duración corta. Desventajas: errores sistemáticos en la selección de los grupos o en la recogida de los datos. Difícil establecer secuencia temporal. Puede que haya también más de una enfermedad. Y no se puede calcular incidencia o prevalencia. Porque la prevalencia para estudios de corte transversal, y más adelante yo les voy a enseñar en qué diseño se puede estimar incidencia. Ojo con esto, que es importante. Y vamos a nuestro otro diseño, que es nuestro desafío relevante, ¿cierto? Dentro de todo este listado que estamos viendo. Primero, vamos a distinguir dos poblaciones. Pero una población va a estar expuesta a un factor y voy a tener otra población que no va a estar expuesta al factor que nosotros queremos estudiar. O sea, estamos partiendo de la causa y vamos a ir a buscar el efecto, mirándolo desde ese punto de vista. Aquí aparecen algunas de las características de estas poblaciones. Dice, en esta población de sano, y vamos a ver cuál va a ser nuestra exposición que queremos investigar en estos dos grupos. Ambas poblaciones de interés deben estar libres de la enfermedad al inicio del periodo de seguimiento. Vamos a seleccionar muestras probabilísticas de estas dos poblaciones, una expuesta y otra no expuesta. Y el seguimiento de los pacientes puede ser o prospectivo, o bien uno puede ir a buscar a los pacientes en el pasado y seguirlos a través del tiempo. Por eso que pueden ser prospectivos o retrospectivos. Un ejemplo de esto podría ser pacientes o trabajadores que estén en una industria textil y estén expuestos a asbesto. Y yo voy a buscar en qué minuto ese trabajador ingresó a trabajar en esa empresa. Y ahí voy hacia el pasado, veo cuándo comenzó a trabajar y comienzo a hacer el seguimiento y veo qué consecuencias puede tener por el hecho que esté manejando, ¿cierto?, asbesto dentro de esta industria textil. Y puedo ir a trabajadores que no
También hay industrias textiles que no estén trabajando con asbesto y los puedo seguir también hacia el tiempo. Eso es una lógica de un estudio de cohorte, con una mirada retrospectiva para después hacer un seguimiento y ver cómo es la evolución de ese paciente y qué está pasando con su salud. Otros ejemplos de cohortes pueden ser la población de Hiroshima cuando fue expuesta a la bomba. Ahí se vienen estudiando todas las generaciones de esas personas, viendo las consecuencias de la radiación en las futuras generaciones que hasta la fecha, ¿cierto?, se están teniendo. Ahí estamos haciendo una cohorte también, que es una cohorte como histórica, donde se hace un seguimiento y se estudian todas las descendencias de la población que fue expuesta. Los estudios de cohorte se denominan también estudios de seguimiento de incidencia, si es que lo han escuchado. Parten del estudio de un grupo de personas, una cohorte sanas que se clasifican en subgrupos según la exposición a una causa potencial de enfermedad o bien otro resultado final, que podría ser muerte, por esa causa que estamos estudiando. Proporciona la mejor información sobre las causas de la enfermedad y la medida más directa del riesgo de desarrollo de la misma. O sea, en los estudios de cohorte nosotros podemos hablar de riesgo. Este factor va a ser de riesgo de enfermedad o de muerte, porque como es causa-efecto, podemos hacer esa connotación. Aquí tengo la estructura. Vamos a sacar muestras en una población que va a estar expuesta y en otra que no va a estar expuesta. Hago el seguimiento y veo el desenlace de esta exposición, que puede ser enfermedad o puede ser muerte. En los estudios prospectivos menciona que el investigador es parte de la formación de los grupos expuestos y no expuestos, y el seguimiento durante un tiempo para determinar las tasas de incidencia del efecto, que es una de las medidas que nosotros vamos a calcular. En cambio, los estudios retrospectivos de cohortes o cohortes históricas, que es lo que mencioné, la exposición a la enfermedad ya han ocurrido cuando se realiza el estudio. La identificación de las cohortes expuestas y no expuestas se basa en una situación, en una fecha bien definida y suficientemente lejos en el tiempo para que la enfermedad se haya podido desarrollar. Ejemplo, revisiones de todas las fichas de trabajadores que se incorporan en los últimos 50 años a una empresa que operaba como asbesto, que es lo que yo mencionaba, y el seguimiento se realiza para ver si durante la vida laboral se ha desarrollado el cáncer de pulmón. Ahí tenemos un ejemplo clásico de un estudio retrospectivo de cohorte o cohorte histórica. Vamos un poquito a hablar de los estudios experimentales ahora, donde aquí vamos a analizar prospectivamente el efecto de una intervención en un grupo de sujetos de una población. Si el objetivo es medir efectividad de la intervención, es necesario contar con un grupo de comparación. El que recibe una intervención y otro que no la recibe, que en este caso vendría a ser un placebo. Aquí habitualmente en este tipo de comparación, tanto el paciente como el investigador principal están enmascarados o bien son ciegos para evitar sesgos al momento de tener que hacer el análisis de los datos. Veamos algunas características. Aporta el mayor grado de causalidad, útil para valorar la eficacia de intervenciones de cualquier tipo, ya sean preventivas o terapéuticas. Hay un máximo control de sesgos y confusores y son repetibles y comparables, que es uno de los requisitos de los estudios experimentales. Obviamente, el costo es elevado y hay dificultades éticas y técnicas, de ahí que todos los estudios experimentales necesitan sus protocolos pasar por comités de ética y monitorearlos. Hay dificultades de validez externa por su rigidez de diseño, no útiles en el estudio de causalidad de enfermedades por razones éticas. Un ejemplo clásico
de un estudio de ensayos clínicos. Los estudios ecológicos están dentro de los estudios de corte transversal, donde ahí se hacen estudios poblacionales. Eso es parte de un diseño de corte transversal. Cuando hablamos de cohorte, tenemos que tener claro, Emilce, que la exposición es una exposición natural. Por ejemplo, estos trabajadores que están en industrias textiles, el manejo del asbesto es parte de lo que significa trabajar en la industria textil. Entonces, por el hecho de estar enfrentado a esta exposición, podríamos levantar un estudio de cohorte, porque podríamos compararlo con trabajadores que no, ¿cierto? Tienen materiales con asbesto que pudieran afectar su salud. Antiguamente, los bomberos, que eran las personas que trabajaban en las bombas de benzina, y como la benzina antes venía con plomo, el hecho que esté trabajando, atendiendo para llenar los estanques de los automóviles con benzina con plomo, ya estaban expuestos a plomo. Esa es una exposición producto del trabajo. Y podríamos ver qué consecuencias tendrían esos trabajadores expuestos a benzina con plomo en su salud. Y podríamos hacer un seguimiento y ver la historia clínica de ese paciente. Ahí estamos hablando de estudios de cohorte, porque estamos viendo exposiciones. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que una mujer durante su vida ha tenido que ser irradiada muchas veces por alguna condición de salud particular. La exposición sería la radiación que recibió producto de la radiografía, ecotomografía y los escáneres que se les tuvo que realizar. Ahora, si yo quiero exponer a una mujer a rayos X, éticamente no lo puedo hacer. ¿Se entiende? ¿Por qué no puedo hacerlo éticamente? Porque uno sabe que exponer de manera dirigida a rayos X a una persona, esa persona que está recibiendo la radiación puede verse afectada a su salud. Ahora, si hay una condición de salud, necesariamente hay que hacer los exámenes, que es distinto. Perfecto, Hermógenes, sí. Cuando comience la fase 3 de lo que significa en personas ver cómo se comporta la vacuna COVID, eso es un ensayo clínico, porque vamos a ver personas que estén con la vacuna en relación a aquellas que no la recibieron y vamos a ver toda la eficacia que pueda tener o bien efectos colaterales que puedan haber en producto de la vacunación. Eso hay que hacer los ensayos clínicos para ver la eficacia de esta vacuna antes de aplicarla en la población general. Eso es un ensayo clínico, porque hay intervención en la población. ¿Bien? Muy buenas las preguntas. Los felicito. Aquí, volvamos al ensayo clínico. Dice que los experimentos son estudios longitudinales. Si son longitudinales es porque hay un seguimiento a lo largo del tiempo. Y el investigador manipula la variable experimental de intervención y observa sus efectos sobre el resultado. Porque uno decide cuál es la intervención que uno quiere estudiar, ¿ya? Para poder compararla con los tratamientos tradicionales que puedan haber, ¿cierto?, dentro de mi centro de salud. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos, ventajas y desventajas. Dice que la ventaja es que el investigador manipula la variable predictora, que en este caso es la intervención, tiene la mayor fuerza de causalidad, mejor diseño para controlar confundentes, y es el rey de los diseños, hasta un tiempo atrás, ¿ya? Porque hoy en día las revisiones sistemáticas
se basan en los ensayos clínicos y serían un nivel de evidencia mayor para la toma de decisiones. Y hoy en día también tenemos otros diseños, como explicaba, que son los estudios económicos, que se basan en la revisión sistemática de la literatura y en los ensayos clínicos publicados, para después determinar la costo-efectividad de las intervenciones en las poblaciones bajo estudio. Es decir, para llegar a hacer un estudio económico, necesitamos dominar de base todos estos diseños clásicos que nosotros les estamos mencionando. Dentro de las desventajas, requiere preguntas más duras y se suele ser complejo, caro, de alto costo. Requiere investigadores experimentados para levantar en terreno, ¿cierto?, las intervenciones, susceptible de sesgos y dependiente de la aleatorización. Solo voy a explicar aquí, con este diagrama. Cuando uno tiene una población, ¿cierto?, donde uno tiene una pregunta clínica, ¿ya?, de esta población uno hace un cálculo de muestra probabilística para que podamos extrapolar los resultados a la población. Y nosotros lo que vamos a aleatorizar en la población bajo estudio, que generalmente son poblaciones con alguna situación de salud puntual, lo que uno aleatoriza son los tratamientos. Y eso no se les tiene que olvidar nunca. La aleatorización simple o en bloque que nosotros hagamos de nuestros tratamientos debe estar lista apenas comiencen a llegar los pacientes a control. Los pacientes, a la medida que vienen llegando, voy a tener aleatorizados mis tratamientos, voy a ir sacando mi sobre, lo abro y voy a saber si va a recibir o no la intervención que estamos evaluando. Nosotros no aleatorizamos pacientes, aleatorizamos tratamientos, ¿ya? Eso es un error muy frecuente cuando uno está evaluando ensayos clínicos, que esa diferencia no la tienen clara. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos aleatorizados nuestros tratamientos, lo que se hace después, y estos tratamientos están enmascarados, ¿ya?, se hace el seguimiento de los pacientes, se evalúa el desenlace, el outcome o el resultado, que es mejora o no mejora alguna condición de salud que nosotros queramos estudiar en estos pacientes que fueron tratados. Habitualmente cuando uno habla de mejoría, habla de mejoría también en términos de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Porque sanarlos de la patología base que tienen, no lo vamos a poder hacer. Sí podemos mejorar condiciones biológicas, calidad de vida del paciente, ¿ya?, y la calidad de vida, o bien la mejoría de algunas condiciones basales de variables clínicas. Eso sí lo podemos comparar entre recibir un tratamiento nuevo o bien seguir con el tratamiento tradicional. Y ahí uno comienza a comparar y puede ver si un tratamiento puede ser más efectivo que el otro en relación a los outcomes que nosotros queramos medir o los eventos de salud que queramos medir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es por eso que también el concepto de calidad de vida en los ensayos clínicos también es fundamental. Y tener buenas escalas que nos permitan medir calidad de vida. Está aquí. Preguntas, inquietudes. Bien. Hablemos un poquito de lo que son los estudios cuasi experimentales. Aquí nosotros vamos a analizar prospectivamente el efecto de una intervención manipulada por el investigador a un grupo de sujetos de una población objetivo. Son más fáciles y económicos que los experimentales porque nosotros vamos a decidir a quienes le vamos a realizar la intervención. De ahí el nombre de cuasi experimental o pseudo experimental. Puede ser la única forma de hacer un estudio de tipo experimental.
menor control de sesgo y confusores, posible efecto de maduración y pseudoefectos de la intervención. Hablamos de regresar a la media, porque vamos a tener una estimación promedio. Puede no existir homogeneidad entre los grupos de comparación que nosotros tengamos, porque esto es una intervención dirigida. Algunos libros que pueden complementar todo lo que nosotros acabamos de mencionar son el Sackett, Fletcher, Ruiz Gómez, que nos hablan, ¿cierto?, más en profundidad de las características de los distintos diseños epidemiológicos que nosotros acabamos de mencionar. Y en base a estos diseños, nosotros vamos a plantearnos los desafíos de poder ver qué estructura de los análisis estadísticos vamos a tener que implementar para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Vamos a dejar un espacio de preguntas. Bien, Luis. Dime nomás. Creo que valdría la pena tal vez insistir un poquito en diferenciar el concepto de muestreo aleatorio y aleatorización, que creo que tal vez puede ser un poco confuso cuando es primera vez que se escucha hablar de este asunto de los ensayos clínicos. Entonces, tal vez si insistimos un poquito para diferenciar bien entre esa parte del muestreo aleatorio y después la aleatorización de los grupos. Ya, posiblemente cuando partamos con la parte de la explicación de los aspectos estadísticos de los diseños, ahí también vamos a mencionar el cálculo de tamaño de muestra. En los diseños de corte transversal hay una estructura y una serie de criterios que debemos tener presentes para que nuestra muestra sea probabilística, ¿ya? Porque si la muestra es probabilística basado en una cierta confianza, basado en los valores de prevalencia del evento de salud que nosotros queremos estudiar en la población bajo estudio, y teniendo claro una precisión en la estimación que queremos, podemos estimar un tamaño de muestra para un estudio de corte transversal. En los diseños de casos y controles y cohortes, si bien es cierto hay dos poblaciones, necesitamos calcular dos tamaños de muestra. Y ahí también debemos tener presente qué criterio vamos a considerar para poder calcular estos tamaños de muestra en población expuesta o no expuesta, o bien en población de enfermos y no enfermos. Este cálculo probabilístico, en base a fórmulas, ¿cierto?, matemáticas, nos van a permitir, ¿cierto?, con los resultados de estas muestras probabilísticas, extrapolar a nuestra población de origen. Si bien es cierto, nosotros nos enfocamos netamente en la parte de análisis de datos de los diseños, pero podríamos mencionar, dejar posiblemente mañana un capítulo específico de las características del cálculo de tamaño de muestra, o al final del día, de los diseños que nosotros vamos a trabajar, para que ustedes tengan las fórmulas que permiten hacer esos cálculos y bien sepan de dónde también podrían basarse para poder hacer ese cálculo probabilístico. En relación a lo que es la aleatorización de tratamiento, hay estrategias en statas como el RALOC, posiblemente Sergio lo va a trabajar con más detalle cuando entremos con modelos epidemiológicos, donde ahí uno puede especificar si la aleatorización de los tratamientos se va a hacer simple, una asignación simple de los tratamientos, o bien que la asignación de los tratamientos, en la medida que vienen los pacientes, se puede también diseñar en bloque. Esas son estrategias que uno puede seguir para que cuando lleguen los pacientes nosotros tengamos nuestros tratamientos
en sobres aleatorizados, y tanto el paciente como el investigador principal no tienen que saber qué recibió cada paciente, ni el paciente sabe qué tratamiento recibió. Por eso que aquí los protocolos son súper importantes de seguir para así, ¿cierto?, garantizar que nuestro ensayo clínico tiene doble enmascaramiento y que los resultados no se van a ver sesgados por algún interés personal. Una vez que se entregan los resultados en un ensayo clínico y uno sabe que están en favor de uno u otro tratamiento, uno va, saca los sobres que están en una caja de seguridad, uno abre el sobre y va a saber si era el tratamiento experimental o era el convencional el que los resultados estaban a favor. Y ahí los resultados mandan. ¿Quedó más claro, Luis? Así que nos cobras la palabra vamos a preparar un capítulo cortito de cómo calcular tamaños de muestra para los diseños que vamos a trabajar. Sí, gracias Luis. Sí, creo que quedó un poquito más claro en el sentido de que, bueno, para el cálculo de las muestras aleatorias tenemos fórmulas, pues dependiendo de los diseños, etcétera. Sí. Y para la aleatorización, qué cosa es lo que vamos a aleatorizar está en función de los grupos que estamos formando para el ensayo clínico o el experimental. ¿Ya? Sí, está bien. Súper. Hay una pregunta en relación con los tiempos. Cuando empecemos con los diseños específicos, ahí nos vamos a ir dando cuenta cuánto tiempo nosotros vamos a considerar para poder levantar un diseño en particular. ¿Ya? Cuando hablamos en un estudio de corte transversal, que es el primero que vamos a trabajar, uno tiene que tener presente que cuando hablamos de un momento, no se refiere a tácitamente un momento como puntual de utilizar. Un momento puede ser durante una semana, durante un mes, durante un año. Voy a hacer una revisión de las historias clínicas de los pacientes y en ese momento tomo todas las historias clínicas y evalúo la presencia del evento de salud y los factores que pueden estar presentes. ¿Se entendió, Emilce? Sí, muy bien. Gracias. De nada. Vamos a dejar de compartir. Voy a detener un poco la grabación.